Buenos días, bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Vamos a ir a Dios en oración para empezar bien, ¿verdad? Oremos. Señor Dios, gracias te damos una vez más, porque tú eres bueno, Dios, y nos permites como iglesia, Señor, estar reunidos en el mejor lugar donde podemos estar, Señor, que es en tu casa, para poder adorarte, glorificarte, honrarte, Señor, y también aprender de tu palabra y hacer tu voluntad y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, y no lo que nosotros queremos. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control total de mi persona, Señor, y que yo pueda, Señor, ser usado conforme a tu voluntad. Te pido que me perdones, Señor, y que cada persona que está aquí, Señor, tenga el mismo deseo e interés, Señor, de poder aprender de ti, Señor. Te pido por las personas que están ausentes, por las personas que están viajando, por las personas que tal vez están enfermas, Señor, que tú seas con ellos, Señor. Cuídalos, Padre amado, y que pronto puedan estar aquí con nosotros. Gracias pues te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con los estudios acerca de lo que es una iglesia o cristianos conforme al corazón de Dios o conforme a la voluntad de Dios. La semana pasada creo que se acuerdan, ¿verdad?, dónde nos quedamos. Si no, pues vamos a darle un repasito, ¿verdad? Nos quedamos ahí en Mateos, Mateos, ya. Es el frío que me está haciendo mal, pero es en Juan. Nos quedamos en Juan, hermanos, en el capítulo 12, en el versículo 27 y el versículo 28. Ahí nos quedamos en esos versículos. Ahí nos quedamos estudiando respecto a lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, la oración, hermanos, porque Él sabía que ya pronto iba a llegar ¿verdad?, el tiempo de ser crucificado, y Él estaba haciendo una oración al Padre. Y vamos a leer de nuevo los versículos, y dice así, el 27 y el 28 de Juan del capítulo 12 dice: ahora, dice, está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él estaba haciendo una oración porque pues ya su tiempo estaba cerca, pero le estaba diciendo al Padre que como que Él no quería que pasara eso, no quería sufrir lo que Él iba a sufrir, pero le dijo, ¿verdad?, ahora que se haga tu voluntad, quiero que se haga la voluntad tuya y no la voluntad mía. Quiero, dice, que tu nombre sea glorificado. Y dice, pues ¿cómo? Pues a través de la obediencia Él iba a ser glorificado. A través de haciendo la voluntad de su Padre, Él iba a ser glorificado, hermanos. El Señor Jesucristo estaba pasando por un momento bastante difícil en su vida, porque sabía que su tiempo ya se iba a acercar. Pero el propósito de Él, hermanos, Él era ser obediente a su Padre. Él era ser obediente a lo que el trabajo tenía que hacer. Él tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él quería agradar a su Padre y sabía que Él iba a sufrir bastante, y hasta el momento hasta llegar a la cruz y ser crucificado y derramar su sangre por nosotros. Pero Él quería hacer la voluntad de su Padre, y Él estaba orando a Él y diciéndole, pues realmente pues quisiera que yo no pasara por esto, pero quiero que se haga su voluntad, porque dice que estaba turbado, estaba preocupado, y porque imagínense nomás lo que Él iba a sufrir. Iba a pagar a una deuda, hermanos, que no era deuda de Él, era deuda de nosotros. Él iba a hacer algo, hermanos, que realmente nos beneficiaría a todos nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Y lo podemos ver que lo hizo su voluntad, hermanos. Pues vemos que esta frase, hermanos, que de Jesús expresa algo más, hermanos, que una simple sumisión a la voluntad de Dios, pues indica una indicación de sus padecimientos a la gloria de Dios.
hermanos, era una voz pronunciada en razón de su función mediatorial. Me gustaría, hermanos, que fuéramos ahí a Segunda de Corintios. A Segunda de Corintios en el capítulo 5 y el versículo 19 dice la palabra de Dios, dice, que Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, dice, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo, hermanos, le está diciendo a esta iglesia de los Corintios lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo. Hermanos, Él nos reconcilió. Dice que Él nos estaba reconciliando como a través de su muerte, a través de lo que Él estaba haciendo. Él nos estaba reconciliando. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero a nosotros, hermanos, como iglesia, dice que nos encargó. En la última parte del versículo 19 dice, y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él hizo el trabajo, podemos decir, el trabajo más pesado, el trabajo más difícil, que era reconciliarnos. O sea, reconciliarnos, ¿por qué? Porque había una separación, había algo, hermanos, que no nos permitía poder estar o tener acceso a Él. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Pero Él nos reconcilió. Dios nos reconcilió a través de Cristo, hermanos. Y ahora dice que nos encarga a nosotros que hagamos lo demás, que llevemos, dice, la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es eso, hermano? Que llevemos el evangelio. Como iglesia nosotros tenemos ese trabajo que hacer. Llevar el mensaje y decirle a la gente, mira, Cristo hizo lo que nadie más va a hacer por ti. Cristo ya hizo lo que nadie más puede hacer, que es reconciliarnos con Dios. Imagínense, hermanos, reconciliarnos con Dios. Y una reconciliación, podríamos decir, algo bastante bonito, tener vida eterna y vivir después de la muerte en un lugar donde ya no va a tener necesidad de padecimientos. Y también, hermanos, podemos ver de que es el único Dios o Cristo, ¿verdad? Que es la única persona que nos puede reconciliar con Dios. No hay otra manera de que usted pueda, o de que el ser humano pueda llegar al cielo si no es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos reconcilió. Cristo fue la única persona que nos pudo reconciliar con su Padre. No hay forma de que alguien le diga, no, pues es que mira, tú puedes entrar al cielo de esta forma. Tú puedes reconciliarte con Dios a través de esta forma. No, hermano, no lo hay. No lo hay. Y eso, como dice ahí también, si lo quieren anotar en 1 Timoteo 2.5, 1 Timoteo 2.5, si lo quieren anotar, ¿verdad? Ahí habla de que solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo mediador, hermanos, entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Si el ser humano o cualquier otra persona piensa de que puede llegar al cielo a través de otros medios, está equivocado. A lo mejor cuando usted le habla a alguien, le predica la palabra de Dios, se le enseña la palabra de Dios, le va a decir, mira, pero es que realmente yo puedo llegar al cielo sin necesidad de arrepentirme, sin necesidad de poder decirle que me salve. ¿Por qué? Porque yo soy una persona buena, yo he hecho los suficientes méritos para llegar al cielo. Hay personas, hermanos, que se va a encontrar, que le va a decir de que no necesita estar en una iglesia, que no necesita arrepentirse para poder entrar al cielo. ¿Por qué? Porque sus obras son suficientemente buenas para llegar al cielo. Y eso es algo equivocado, hermanos. Es algo que la gente está mal pensando, de que podemos hacer cosas para podernos ganar la gloria o el cielo a través de las obras o a través de nuestros propios méritos. Y eso es imposible, porque la única persona que lo hizo es Cristo, y la única persona que lo puede hacer es Cristo, ¿verdad? A través de su muerte, Él ya hizo, como le digo, lo más pesado, lo más difícil, que fue morir y pagar la deuda, una deuda que no era de Él, era de nosotros. Él lo hizo, hermanos. Él lo hizo, y lo hizo, hermanos, para garantizar nuestra salvación. Él murió, hermanos, para garantizar su salvación, mi salvación. Él lo hizo, porque si Él no lo hubiese hecho, hermanos, nosotros no tuviésemos esperanza. Él lo hizo para garantizarle a usted de que usted un día esté en la gloria,
esté en el cielo y tenga una vida eterna por los siglos de los siglos. Una vida que no va a tener fin, que va a ser para siempre. Ahí va a estar con Él. Y por eso Él fue, hermanos, que murió para garantizarle la salvación. Él mismo, hermanos, se había hecho cargo de satisfacer la justicia divina por nuestros pecados. Él mismo, hermanos, Él pagó algo, hermanos, algo que realmente no tenía que hacer, pero lo hizo, hermanos, para garantizarle, para darle la salvación que necesitábamos. Él lo hizo, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, el Señor Jesús glorificaba así, hermanos, la santidad de Dios. Recordemos que nuestro Dios es un Dios santo, ¿verdad? Él es un Dios santo. Él es un Dios, hermanos, que no puede ver pecado. Él no puede ver pecado, ¿verdad, hermanos? Y es algo también, hermanos, de que el Señor Jesucristo hacía eso, hermanos, para glorificar así la santidad de Dios mediante su radical humillación. Su radical humillación, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, padeció tanto, hermanos. Se humilló como nadie, yo creo que se ha humillado hasta el día de hoy. Él sufrió lo que nunca nadie ha sufrido. Yo estudiaba y miraba un artículo que dice que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ya no parecía humano de tanto castigo que le dieron. ¿Se puede usted imaginar una persona que quede desfigurada, una persona que quede totalmente, hermanos, su piel, cómo quedó, su cara, su cuerpo, los golpes? Dice que era una persona que realmente ya no parecía humano de tantos golpes que le dieron. O sea, es algo para que nos haga pensar, hermanos, lo que Él sufrió por alguien, como por usted y por mí. O sea, lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, pagando una deuda realmente, hermanos, una deuda realmente que nadie podía hacer. Y Él lo hizo, hermanos. Él lo hizo. Y a veces Él se humilló tanto, hermanos, tanto, ¿verdad?, de que hasta fue crucificado y le quitaron su ropa, cómo lo golpeaban. A veces nosotros no soportamos o no aguantamos de que alguien, ¿verdad?, nos avergüence tal vez, ¿verdad? Porque a lo mejor lo mira orando, a lo mejor lo mira hablando con alguien del evangelio y le dice, mira, ahí está hablándole. A veces no soportamos cosillas así, hermanos. Él soportó tanto por nosotros. Él se humilló demasiado, hermanos. Se humilló tanto, hermanos, que yo creo que ni usted ni yo hemos pasado por esos sufrimientos. Yo creo que nadie nos ha humillado tanto como humillaron a nuestro Señor Jesucristo. Realmente, hermanos, nadie ha sufrido como Él sufrió. Y eso debería, hermanos, de alentarnos y animarnos a seguir adelante, sabiendo de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pagó algo, una deuda que realmente no era de Él. Y lo hizo, como le decía, para garantizar nuestra salvación a través de su muerte. Él lo hizo, hermanos. Él lo hizo por amor a nosotros y lo hizo, hermanos, para hacer la voluntad de su Padre, para hacer el trabajo que Dios le había mandado. Él lo hizo porque quería y porque agradó a su Padre. Hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo sufrió demasiado. Y luego, hermanos, viene a decir, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Como dice el versículo 28, ¿verdad?, de Juan 12, dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo iba a glorificar su nombre? ¿Cómo iba a glorificar su nombre? Pues, hermanos, lo iba a hacer, dice, a través de su muerte. ¿Cómo? Cargando, hermanos, o pagando una deuda de quienes habían deshonrado ese santo nombre. De esa manera, Él iba a cargar, iba a pagar una deuda de la humanidad que había deshonrado su nombre, que había puesto en vergüenza su nombre. Él iba a hacer eso. Por eso le dice, Padre, glorifica tu nombre. Voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Que tú quieres que yo haga, lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que tu nombre sea glorificado. Para que tu nombre sea glorificado. Voy a hacer tu voluntad. Voy a hacer tu voluntad. Muchas veces nosotros, hermanos, le pedimos a Dios, Dios, muéstrame tu voluntad, y cuando Dios nos las muestra, pues, no, pues es que yo pensaba que iba a ser algo diferente. No, pues es que realmente yo quería hacer esto, pero Dios me está mostrando que haga esto, pero no sé si hacerlo, no sé, mejor no lo hago, o ya no le sigo pidiendo porque qué tal y dice, me manda para este lugar o quiere que yo haga estas cosas.
le decimos a Dios, Dios, quiero hacer tu voluntad, y cuando Dios nos las muestra, hasta ahí llegamos. Ya no lo hacemos, simplemente, como dice, le damos la espalda, no hacemos lo que tenemos que hacer. Si Dios nos ha dicho que hagamos algo, hermanos, hagámoslo. Si Dios nos ha dicho que llevemos el evangelio o que hablemos a las personas de Cristo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Como iglesia tenemos ese trabajo, ese es uno del compromiso, esa es la responsabilidad que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, hermanos, hacer la voluntad de Dios, y así, hermanos, su nombre se va a glorificar como Cristo lo hizo, para que nosotros pudiésemos tener parte de la vida eterna. Hermanos, permítanme leerles este artículo de este hombre, de este escritor que se llama W. Hendrickson, a respecto al versículo 27. Dice, y es muy interesante, dice así: toda la idea de la oración de Jesús puede, dice, parafrasearse de modo siguiente. Respecto al versículo 27 dice: Padre, dice, sálvame de esta hora, si es posible y de acuerdo, dice, a tu santa voluntad. Dice, pero no me salves de esta hora si ello significa, dice, que yo vaya a perder, dice, la cosecha espiritual. Está hablando del versículo 24. Luego dice, ya que la obtención de esta cosecha mediante mi muerte voluntaria, dice, es el verdadero objetivo de mi vida, dice, a este mundo. Por tanto, dice, Padre, dice, haz que mediante mi perfecta obediencia a tu santa voluntad, dice, a donde quiera, dice, que tu voluntad me conduzca, dice, especialmente, dice, en mis padecimientos y muerte, tu nombre sea glorificado. Tu nombre, dice, sea glorificado. El Señor Jesucristo, como le decía, le pedía a Dios que no pasara por eso, dice. Pero sí, dice, si por causa de que pues, no puedo o que no hago lo que tengo que hacer, dice, la cosecha o la humanidad no va a tener esperanza, dice, entonces no lo hagas. Vamos con el plan, sigamos con el plan, hagamos tu voluntad, hagamos lo que tenemos que hacer, dice, porque dice, mediante, dice, esa obediencia que estoy haciendo, dice, yo puedo redimir a este mundo, a este ser humano que te ha fallado, dice, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a través de eso puedo y voy a glorificar, dice, tu santo nombre. Y Él lo hizo, hermanos, sabemos que lo hizo, porque hoy en día podemos disfrutar de esa vida eterna que Él nos ha ofrecido, que nos ha dado. Él lo hizo, hermanos. Y otra de las cosas, hacer la voluntad de Dios es comenzar una relación eterna con Cristo. Hacer la voluntad de Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, hermanos, usted está comenzando una relación eterna con Cristo. ¿Por qué? Porque se está sometiendo a Él, porque está haciendo lo que Él quiere que hace y está haciendo una relación eterna con Cristo. Y miremos lo que dice Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Dice la palabra de Dios: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, todo este mundo se va a acabar, todo es pasajero, eso lo sabemos, ¿verdad? Hoy estamos vivos, mañana no sabemos cuánta gente está muriendo, cuánta gente murió el día de ayer, cuánta gente, hermanos, ¿verdad?, celebró esta semana la acción de gracias y como decía el pastor, ¿verdad?, esta semana mucha gente ya no, simplemente dicen que es el día del pavo, el día del turkey, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Porque yo en la televisión miraba un comercial que decía, no, pues este día del turkey ven y compra esto, compra lo otro. Y yo digo, tenía razón el pastor. Y a lo mejor ya había mirado el comercial, ¿verdad? Pero la gente, ¿verdad?, se olvida de dar gracias a Dios. La gente, hermanos, el mundo, hermanos, se olvida. Y muchas veces hasta cristianos, ¿verdad? Muchas veces hasta cristianos se olvidan de darle gracias a Dios por
el nuevo día que nos da, por la vida, por las cosas que Él nos da. Hermanos, por eso dice la palabra de Dios que el mundo pasa y sus deseos, pero si nosotros, hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, dice que permanecemos para siempre. Y como les decía, una de las cosas o que Dios quiere que hagamos es, ¿verdad?, serles fieles, hacer su voluntad, como llevando el evangelio, haciendo lo que Él quiere que hagamos, hermanos, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y como dice la palabra de Dios, hermanos, Jesús había terminado su oración diciendo: Padre, glorifica tu nombre. A esto responde inmediatamente, hermanos, la voz celestial, ¿verdad? Responde Dios, dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice: ya lo hice, pero lo voy a hacer otra vez. Cuando tú, ¿verdad?, cuando Cristo, Él muera en la cruz, dice: lo voy a hacer otra vez. Lo voy a hacer otra vez, le respondió el Padre. Hermanos, el nombre de Dios ha sido glorificado en la vida de Cristo. Dice, Él mismo lo hizo, hermanos, en su doctrina y en sus milagros. Cuando Cristo anduvo en la tierra, hermano, recuerde que Él predicaba siempre la palabra de Dios. Si usted ha estudiado los evangelios, se da cuenta de que dice: no, pues la palabra que yo predico no es palabra mía, es mi Padre me la dio. Mi Padre me la dio, yo vengo a predicar lo que mi Padre quiere que predique. Él, hermanos, predicaba lo que Dios le decía. Él predicaba lo que era la palabra de Dios, lo que era la voluntad de Dios. Él hacía, hermano, estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él hacía los milagros para que la gente mirara de que realmente Él era el enviado. Él era esa persona que venía a redimir a este mundo. Él lo hizo, hermanos, a través de sus milagros, a través de las doctrinas que Él predicó, hermanos, y son ejemplos maravillosos para nosotros, viendo de que Él siempre hizo lo que su Padre le mandó. Siempre, hermanos. No lo que Él quería, no lo que Él decía. Él siempre hizo lo que Dios quiso que hiciera, hermanos. Y vemos ahí, ¿verdad?, de lo que Él hizo. Otra de las cosas, hermanos, el nombre de Dios iba a ser glorificado, como les decía, otra vez y en mayor grado mediante la muerte y los padecimientos de Jesús. Mediante su muerte y los padecimientos, Él iba a ser glorificado. Con la obra, hermanos, de la redención llevada a cabo en el Calvario, iban a resplandecer, hermanos, de forma insuperable la sabiduría, el poder, la justicia, la santidad, la fidelidad y la bondad de Dios. Aceptar la satisfacción hecha a la santidad de Dios en la cruz. Hermanos, el Padre se declaró eternamente satisfecho y complacido. Dios se declaró complacido por lo que su Hijo hizo, satisfecho. Y yo me pregunto, ¿verdad?, ¿realmente Dios se siente complacido de lo que yo hago, de lo que usted hace? Dios se siente complacido de lo que la iglesia está haciendo. Dios se siente complacido y satisfecho del trabajo que estamos haciendo. Dios está contento con lo que usted y yo estamos haciendo, o no. O sea, es una pregunta, ¿verdad?, que nos podemos hacer, como me la hago yo. ¿Realmente Dios está satisfecho con nosotros, con lo que yo hago? Dios se siente contento, como se sintió contento con su Hijo cuando Él hizo todo lo que tenía que hacer, cuando Él hizo lo que Él quería que hiciera. Dios se siente satisfecho con nosotros. Dios se siente complacido. Si no, hermanos, pues tenemos que examinarnos, ¿verdad?, y tratar y hacer la voluntad de Dios. Si queremos agradar a Dios y glorificar el nombre de Dios, creo que tenemos que hacer lo que Dios dice. Hermanos, de forma similar, como dice la palabra de Dios, y aunque a nivel interior, lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, para gloria de su santo nombre, ha de servirnos de estímulo para esperar lo que aún ha de hacer por nosotros en el futuro. Hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, eso nos debe de animar. ¿Por qué? Porque Él nos dio lo que nadie más nos puede dar. Eso nos debe de estimular, eso nos debe de animar a seguir adelante, sabiendo de que alguien pagó la deuda, pagó con su vida la entrada al cielo. Eso nos debe de estimular, hermano. Y aparte de eso, nos espera un futuro mucho mejor. Nos espera algo mejor. Nos espera algo mejor en el futuro. Como les decía la semana pasada, aquí va a sufrir, va a tener enfermedades, va a padecer, va a haber cosas que lo van a decepcionar, hermanos, pero no se compara con la vida venidera. No se compara con lo que usted va a vivir en la gloria. No se compara nada de eso con lo que viene.
después de la muerte, hermanos. Podemos vivir aquí 30, 40 años padeciendo tal vez necesidades, hermanos, pero como le digo, la vida eterna es algo eterno, algo que no tiene fin, no se compara. Si estamos enfermos, pues es por un periodo de tiempo. Si padecemos, hermanos, es por un periodo de tiempo. No se compara con el futuro que nos espera. Y gracias a Cristo, gracias a que Él hizo la voluntad de su Padre. Gracias a eso, hermanos. Otra de las cosas, mis hermanos, Cristo muere movido, dice, por la pasión de glorificar a su Padre, y a la vez el Padre tiene pasión, hermanos, por glorificar a su Hijo. Otra de las cosas, hermanos, de la misma manera o de la misma forma, Cristo envía a su iglesia a glorificar al Padre. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros glorificar, ¿verdad?, a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos glorificar? ¿Cómo podemos glorificar? Por eso, ¿verdad?, dice que de la misma manera, hermanos, Cristo envía a su iglesia. Recordemos, hermanos, que nosotros somos una iglesia. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados, ya Él nos redimió a través de su muerte. Ahora nosotros, hermanos, si Él ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Ya Él hizo lo que tenía que hacer, lo más difícil. Ahora nosotros tenemos que hacer lo demás. Y a veces nosotros como que no queremos hacer esa parte, como que nos cuesta trabajo, como que no le damos importancia, como que no nos importa, hermanos. Y yo creo que como iglesia, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte. Y una de esas es, ¿verdad?, la gran comisión, y todos se la saben, ¿verdad? Tenemos que hablar del evangelio, que es lo principal. Por eso Cristo vino, hermanos, para rescatarnos, para salvarnos. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y así, hermanos, cuando usted y yo hacemos nuestra parte como iglesia, estamos agradando a Dios, lo estamos glorificando, y Él, hermanos, tenga por seguro que se siente complacido, satisfecho por lo que la iglesia está haciendo. Pero siempre y cuando seamos obedientes, porque si no, pues eso no va a pasar, ¿verdad? Dios no se va a sentir contento con nosotros, hermanos. Y hermanos, ese es y era el propósito número 1 de la venida de Cristo, de manera que la iglesia no puede hacer menos. No podemos hacer menos, como le decía. Si ya Cristo hizo lo demás, hermanos, ya Cristo pagó, murió, nosotros como iglesia no podemos hacer menos. No podemos hacer menos. Tenemos que echarle ganas ¿verdad?, y hacer lo que Dios quiere. Y otra de las cosas, hermanos, con regularidad debemos, dice, evaluar todo lo que hacemos como iglesia. Dice, con regularidad debemos evaluar todo lo que hacemos como iglesia y preguntarnos, dice, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Si la respuesta no es para la gloria de Dios, entonces, dice, tendremos que revisar cuál es la motivación real. Si no es Dios, todo lo demás, hermanos, es secundario. Como iglesia, hermano, como personas, sí, lo que tenemos que evaluarnos, lo que estamos haciendo. Y yo meditaba en esto, hermanos, y ahorita aquí tengo unas preguntitas, ¿verdad? Porque si no lo estamos haciendo, si no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer como iglesia, o por qué razón lo está haciendo, si lo está haciendo simplemente para agradar al pastor, si lo está haciendo simplemente para llenar una silla o para llenar un espacio en este edificio, y no lo está haciendo para Dios, hermanos, ahí hay un detalle, ¿verdad? Como decía Clavillazo, ¿verdad? Ahí está el detalle. O sea, ahí está el problema. Y tenemos que ver cuál es la motivación real. Si realmente lo está haciendo para agradar a Dios, para satisfacer a Dios, o lo está haciendo para satisfacer su propio ego, para satisfacer al hermano, o para que digan, mira, ese hermano sí es bueno para enseñar, ese hermano sí hace el trabajo que tiene que hacer en la iglesia. Tenemos que mirar realmente qué es lo que estamos haciendo. Si todo lo demás, si no lo hacemos para agradar a Dios, hermanos, ahí está el problema. Las cosas, hermanos, no son para la gloria de Dios solo porque
muchas veces lo afirmamos con nuestros labios. Muchas veces podemos decir, no, pues sí, sí lo estoy haciendo para la gloria de Dios, sí lo estoy haciendo para adorar a Dios, sí lo estoy haciendo para eso. Esa es una forma de que nosotros con nuestra boca podemos decirlo. Pero, hermanos, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos, podemos decir todo lo contrario. Una cosa es que digamos, ¿verdad?, soy cristiano. Una cosa es que digamos, voy a la iglesia, pero otra cosa es hacerlo, vivirlo, y que realmente la gente de afuera miren quiénes somos. Porque si decimos una cosa y hacemos otra, pues ahí va a haber una controversia. Ahí va a haber una controversia, hermanos. Y una de las preguntas, bueno, tengo unas preguntitas aquí, ¿verdad? Dice, y esta se las puede responder usted mismo. Dice, ¿por qué enseño a los niños en la iglesia? ¿Por qué enseño a los niños en la iglesia? ¿Por qué usted enseña a los niños en la iglesia? Porque el pastor dice, no, pues, porque el pastor anda buscando gente y le dice, hermana, enseñe a los niños, o hermano, déle clase a los niños. Usted lo hace para que el pastor luego no esté diciendo, no, hombre, para ya no estarlo oyendo, para ya no estar escuchando lo mismo cada domingo. Mejor yo voy y enseño a los niños. ¿O realmente lo está haciendo porque quiere hacerlo? ¿Realmente lo está haciendo porque desea hacerlo, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere y ama a Dios? Otra de las preguntas es, ¿por qué diezmo? ¿Por qué doy mi diezmo? ¿Por qué doy ofrendas? ¿Verdad? ¿Por qué doy ofrenda? ¿Por qué doy diezmo? Porque realmente quiero que la obra siga creciendo, porque realmente amo mi iglesia, quiero que, ¿verdad?, pueda pagar sus biles, pueda apoyar en las necesidades que tal vez otras personas tengan, o porque realmente, porque amo a Dios, porque quiero, o porque realmente pues también, ¿verdad?, no quiero que luego digan, no, hermano, pues es que, como dice, vayan y me digan, pues, ¿qué está pasando, verdad? O para no ir luego al pastor o al hermano que esté predicando acerca del diezmo porque no me gusta. Realmente, ¿por qué diezmo? Es otra de la pregunta. ¿Por qué canto? ¿Verdad? ¿Por qué canto? ¿Verdad? A veces ni cantamos, ¿verdad? A veces ni nos oímos. ¿Verdad? Hermanos, ¿por qué canto? Usted canta porque quiere alabar a Dios a través de los cantos, ¿verdad? Usted canta porque le nace del corazón o quiere hacerlo, o porque también, ¿verdad?, para no luego oír de que dice, hermanos, canten más recio porque no los oigo. ¿Por qué? ¿Por qué cantamos, hermanos? Esperemos que todo sea para siempre, hermanos, sea el propósito de glorificar, hacer la voluntad de Dios, adorar a Dios. Otra de las preguntas es, ¿por qué hago cualquier otra actividad? ¿Por qué hago cualquier otra actividad? ¿Por qué vengo y limpio la iglesia? Porque amo mi iglesia, porque amo el edificio, porque amo a Dios, o porque realmente pues ahí hay una lista y quiero que mi nombre aparezca en esa lista, y para que luego no digan, no, pues mira, la hermana tal no está en la lista, y con tal de que no digan nada, pues pongo mi nombre y voy, y ahí voy, le medio limpio, medio lavo el baño o hago cualquier cosa, con tal de cumplir. ¿Por qué hago otra actividad? ¿Por qué? Porque realmente ama a Dios, porque realmente quiere agradar y hacer lo que Él quiere como iglesia, hermanos. Como iglesia, ¿por qué lo hacemos? Hermanos, examinémonos y meditemos en esas cosas, y esperando, hermano, que todo sea con el único propósito de, como iglesia, hermano, siempre sea el de alabar y glorificar a Dios. No importa, ¿verdad?, si lo que demás digan o se burlen o le digan, pero si lo que usted hace es para agradar a Dios, hermano, lo demás no le debe de importar. Usted está haciendo la voluntad de Dios, y recuerde que Cristo se humilló hasta lo más bajo por salvarnos y darnos una mejor vida a través de su muerte. Hermanos, tal vez mucha gente trabaja para Dios, ¿verdad? Nunca se haya preguntado por qué hace lo que hace o cuál es su motivación. Mucha gente, ¿verdad?, trabaja para Dios, ¿verdad?, y muchas veces nada más es por, como le digo, para tal vez ganar un sueldo en las iglesias, ¿verdad?, en las iglesias grandes, ¿verdad?, simplemente para llenar, como le digo, esa vacante. ¿Por qué mucha gente, hermanos, hace eso, verdad? Porque no hace el trabajo que tiene que hacer, que es la voluntad de Dios. Mucha gente, hermanos, pues es que trabaja para Dios de esa forma, no hace lo que es la voluntad de Dios, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, dice que la palabra nos instruye con claridad,
Y me gustaría que miráramos este versículo en Primera de Corintios. Primera de Corintios 10:31, dice la palabra de Dios. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice, hacedlo todo, dice, para la gloria de Dios. Hermanos, la norma, como dice, la norma suprema tanto para la edificación propia como para la de los demás es, hermano, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que usted haga, recuerde que ya sea que coma, ¿verdad? Cuando coma, pues siempre es bueno, y es bueno dar gracias a Dios. Porque muchas personas, ¿verdad? Nada más, hasta cristianos, muchas veces, ¿verdad?, se sientan en la mesa, no dan gracias a Dios, ¿verdad? Comen, pues, ya se les olvidó. O en el trabajo, donde quiera que esté, hermanos, cualquier cosa que haga, si está trabajando, hermanos, o estamos trabajando, haciendo lo que usted haga, dice que en todo tenemos que glorificar a Dios. Como dice el versículo, ¿verdad? Dice que todo, hacerlo todo, dice, para la gloria de Dios. Todo, no dice nada más algunas cosas o las que le convenga o las que no. Dice, hacerlo todo, hermanos, para la gloria de Dios. Recuerde que el que está agradando es a Dios, hermanos. Con esta norma, hermano, suprema adelante, de seguro dice que nadie causará ningún escándalo. Hermano, es un texto, ¿verdad?, que nos deja hacer, que no nos deja hacer nada que no glorifique el nombre de Dios. Incluye todo. ¿Okay? Todo es todo. Así, hermanos, dice, cuando se describe, hermanos, otra de las cosas, hermanos, dice que cuando se describe la novia de Cristo al final de los tiempos, nos vemos haciendo exactamente lo que Dios se propuso. Recordemos, hermanos, de que como iglesia nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros vamos a ser la esposa de Cristo, la iglesia. Así de que nosotros, hermanos, tenemos que, como que dice, estar y hacer lo que Él quiere que hagamos, va a mantenernos y hacerlo todo para la gloria de Dios. Y nada más quiero que miramos rapidito este versículo ahí en Apocalipsis 19:7. Mire lo que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle, dice, gloria, porque ha llegado, dice, las bodas del Cordero, y su esposa, dice, que se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Hermanos, está hablando de su iglesia. Hermanos, como cristianos nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, listo, ¿verdad? Y sabemos que dice las bodas, va a ser el banquete, ya va, cuando una persona se casa, pues lo que sigue, ¿verdad?, es el banquete. Si nosotros ya somos la esposa de Cristo, ya dice que va a estar preparado el banquete. ¿Para qué? Dice, para que nos gocemos, para que le demos la honra y la gloria a Dios, hermanos, siempre. Él ya nos compró, ya pagó, ya somos su esposa. Ahora nos espera, cuando estemos allá con Él, dice, un banquete, una fiesta. Recordemos las bodas, siempre hay fiestas, siempre hay alegría, ¿va? Todo bonito, hermanos, será allá cuando estemos con Él. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, la gran multitud, dice, anuncia ahora, dice, algo más grande, dice, las bodas del Cordero. Es decir, el banquete de bodas. Pues dice, es el compromiso nupcial que se hizo, hermanos, ya en el cielo. Como dice la palabra de Dios, ya Él hizo todo, nosotros somos la esposa de Cristo. Hermanos, pensemos, hermanos, en las palabras de Pablo a los ancianos también, hermanos, de la iglesia en Éfeso. Recordemos estas palabras, hermanos, de que como iglesia nosotros tenemos un compromiso en esta tierra, un compromiso muy grande. Como dice ahí, vayamos ahí a Hechos, hermanos, en Hechos 20:28. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, dice,
mirad por vosotros. O sea, que seamos unas personas diligentes, que seamos ejemplos, ¿va? Y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, dice, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Dice, la cual, dice, él ganó, dice, por su propia sangre. Hermanos, por lo cual, dice él, como dice ese versículo bastante claro, hermanos, dice que él pagó por su propia sangre, hermanos. Cada iglesia, hermano, local, cada iglesia, esta iglesia de aquí, hermanos, fue comprada por Cristo con un precio, hermanos, muy alto. A lo mejor a nosotros no nos costó nada, hermano, fue por un precio muy alto. Él pagó algo, hermanos, que, como le decía, que nadie más puede hacer. Pagó un precio muy alto, hermano, su sangre preciosa, hermano, la del Dios creador, hermano, la del Dios del universo, el Dios que a través, hermanos, de quien todo fue hecho, hermanos, por la sangre de él, hermanos, de ese Dios que todo hizo, dueño de todo. Él pagó lo que nadie más pudo pagar, hermanos. Cada pecado, hermanos, que cometemos los creyentes habla muy mal, hermanos, de nosotros, porque traiciona a aquel, hermano, a Cristo, hermano, le fallamos a Cristo que fue crucificado por nuestros pecados. Cada vez, hermanos, que nosotros realmente fallamos, le fallamos a Dios, hermanos, estamos como que dice, traicionando, estamos, ¿verdad?, ofendiendo el nombre de Cristo, hermanos, sabiendo, hermanos, que Él pagó lo que tenía que pagar por nosotros, por nuestros pecados. A veces, ¿verdad?, a veces sin querer, ¿verdad?, sí le ofendemos, ¿verdad? Como le decía, Él es bastante bueno y él es nuestro abogado, dice que Él nos perdona, pero tenemos también que confesar nuestros pecados. Tenemos que ir a Él, hermanos, también a confesar nuestros pecados, hermanos. Ninguna oveja, hermanos, se dice que debe perderse por culpa de la negligencia de los líderes o pastores, como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Porque si usted va, ¿verdad?, como dice ahí en el versículo 28, dice que como cristianos, como nosotros como cristianos, hermanos, como iglesia tenemos responsabilidades. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando, ¿verdad?, hablamos la palabra de Dios, cuando hablamos el evangelio, cuando le decimos a las personas, ¿verdad?, o como principalmente por el testimonio de uno, porque si imagínense, si queremos que alguien, ¿verdad?, acepte a Cristo, venga a la iglesia y nosotros estamos haciendo las cosas que realmente no le agradan a Dios o que no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, esas personas pues van a venir lógicamente, ¿verdad? Se van a, pues, ¿para qué me dices o por qué me hablas de eso si tú estás igual o estás peor? Mejor me quedo así como estoy, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, dice que en el versículo 28 habla, ¿verdad?, de que nosotros, hermanos, tenemos, dice, vosotros y por todo el rebaño, dice que el Espíritu Santo os ha dado. Principalmente, ¿verdad?, como le digo, a los líderes, ¿verdad? Los líderes tienen que tener cuidado, ¿verdad?, con las cosas, ¿verdad?, con los hermanos, ¿verdad? Sí, predicarles el evangelio y todo, ¿verdad?, pero tampoco, ¿verdad?, dar mal ejemplo, ¿verdad? Sabemos que hay muchos pastores, ¿verdad?, que realmente pues sí, han fallado, ¿verdad? Y hay líderes que han fallado y las iglesias o las personas que los siguen se decepcionan porque muchas veces ponen la mirada en sus líderes y por eso nos exhorta a nosotros, ¿va?, como cristianos, como hermanos, ¿va?, a que dice que tengamos que apacentar la iglesia del Señor como líderes. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, hermano, fue comprada por su sangre. Él la pagó. Él hizo lo que tenía que hacer. Y como líderes, como personas que están al frente de la iglesia, hay que tener cuidado con eso. Tener mucho cuidado, hermanos. Por eso, hermanos, a veces, ¿verdad?, personas se alejan porque dicen, no, pues mira, esta persona se porta así, y ya la forma de vivir o de hacer las cosas no es algo, ¿va?, de que a Dios le agrade. Puesto, hermanos, de que Dios adquirió, dice, para sí la iglesia al precio de la sangre de su propio Hijo, hermanos.
Y me gustaría que miráramos este otro versículo también, hermanos, ya para terminar, ahí en Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, hermano. Aquí, ¿verdad? También le está hablando a los líderes, pastores, de que tenemos que hacer, o como iglesia, hermanos, dice que tenemos que hacer las cosas, dice, no por fuerza. Como leí anteriormente, ¿verdad? Si usted hace un trabajo, o como iglesia hacemos un trabajo, no lo haga porque lo están puchando, porque lo están presionando, porque le están dice y dice. Hágalo, dice, voluntariamente. Otra de las cosas dice que no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, hermanos. Pocas palabras, hermanos, cuando hagamos algo, hagámoslo, hermanos, para agradar a Dios. Sabemos que nosotros trabajamos para Dios, ¿verdad? Y Él nos manda a nosotros como personas, como iglesia, como líderes, como pastores, a que hagamos las cosas, hermanos, dice, de buena gana. Y aparte de eso, dice que no seamos personas deshonestas, sino que hagamos las cosas, dice, con un ánimo pronto, ¿verdad? Que seamos personas, hermanos, que seamos ejemplo para los de allá afuera. No sé si hay algún comentario, alguien quiere decir algo, porque pues ya el tiempo se nos acabó. Como que ahora se fue muy rápido, o este reloj camina muy rápido. Si no es así, hermanos, vamos a ir a Dios en oración en esta mañana. Oremos. Señor Dios, una vez más te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, eres bueno, Señor, y nos permites poder estudiar tu palabra y sabiendo, Señor, que a veces tu palabra es bastante fuerte, Señor, y nos exhorta, Señor, porque sabemos que la necesitamos, Señor, y podemos también, Señor, aprender de ella que tenemos que ser, Señor, personas leales, fieles, y hacer, Señor, todo lo que hagamos, Señor, siempre sea con el único propósito de adorarte y glorificarte, de hacer tu voluntad, sabiendo, Señor, de que tú ya hiciste la peor parte y nosotros, Señor, simplemente tenemos que ser, Señor, obedientes a lo que tú quieres que hagamos. Dios, te pido pues por el servicio a continuación, te pido por las personas que han de venir, Señor, que los traigas con bien y que los cuides de todo accidente en el camino, Señor. Gracias pues te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.